memoria es la capacidad mental a la que más recurrimos y a la que mayor esfuerzo exigimos. La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información. En la memoria no seríamos capaces de percibir, aprender o pensar. No podríamos expresar nuestras ideas y no tendríamos una identidad personal, porque sin recuerdos sería imposible saber quiénes somos y de nuestra vida pues perdería sentido. La función principal de la memoria es proporcionar a los seres humanos los conocimientos necesarios para comprender el mundo en el que viven. La memoria conserva y reelabora los recuerdos del presente y actualiza las ideas, planes y habilidades en un mundo cambiante. Pues en la vida la memoria pues es importante, pero un problema de la memoria es que no siempre se comporta como nosotros quisiéramos. A veces sigue su propio programa y guarda ocasiones que no necesitamos, y como si quisiera meternos a propósito, nos obliga a recordar cosas que no nos gustan. Corte. Bueno, sabemos que la memoria pues es la vida, ¿no? O sea, que no sepa de memoria, o sea, está perdido. Yo le voy a hablar de las primeras investigaciones sobre la memoria. Las primeras investigaciones experimentales sobre la memoria fue de un psicólogo alemán, Hermann Ebbinghaus, que al final del siglo XIX estudió cómo se retienen las sílabas pero sin haberlas entendido, y supo que el mecanismo de la memoria se requiere a una actividad única, o sea que se hace por repeticiones, para que los datos que recordemos se asocien entre sí. Ahora, más tarde Frederick Bartlett estudió la memoria pero utilizando historias y no sílabas, ¿no? Introdujo en la psicología la teoría de los esquemas y su influencia en nuestra memoria, ¿no? Los esquemas son conocimientos almacenados en la memoria como consecuencia de experiencias pasadas. En 1956, George Miller publicó un artículo que se llamó El mágico número 7 más o menos, algunos límites de nuestra capacidad para procesar información. Ahora, Miller demostró que las personas pueden retener alrededor de 5 y 7 elementos a la vez en la memoria a corto plazo. Un elemento es un chunk o una unidad de información que puede ser una letra, un número, una palabra o una idea, ¿no? Ahora, le voy a hablar de la neuropsicología de la memoria. En esto, a diferencia, por ejemplo, de Aristóteles, que creía que los recuerdos eran espíritus que viajaban alrededor de nuestra sangre, llegando al corazón. Hoy en día podemos saber que eso pues no es eso, ¿no? O sea, que en realidad son conexiones de neuronas. O sea, los recuerdos están representados en el cerebro siempre de alguna forma, pero la naturaleza de la huella que nos dejan no es todavía muy conocida. Actualmente sabemos que además de la corteza están implicadas en la memoria otras zonas cerebrales, como son los del sistema límbico. Se ha comprobado también que en el hemisferio derecho se da la información visual y en el izquierdo la verbal, y que pues la capacidad de recordar imágenes es mayor que de retener palabras. Ahora, la memoria no es una entidad así homogénea. O sea, que no existe un lugar en el cerebro así donde se almacenan los recuerdos, sino que consta de varios sistemas que nos permiten adquirir, retener y recuperar información que nos llega del exterior. Cada memoria tiene su propósito anatómico, ¿no? O sea, y tiene diferentes lesiones, así como diferentes recuerdos. Estos sistemas de memoria, cada uno con sus funciones y modos de funcionamiento, operan de manera coordinada y simultánea. Si así tenemos nuestra acción de aprender, de recordar, depende del funcionamiento y de cómo lo recordemos. Ahora, la neuropsicología, así en resumen, nos aporta nuevos conocimientos, que nos dice que la memoria tiene diferentes procesos o diferentes niveles de procesar nuestra información, que sería la memoria a largo plazo, que está representada en múltiples regiones de nuestro cerebro, y aparte los otros dos tipos de memoria, que serían la memoria implícita y la memoria explícita.
que dependen de diferentes circuitos neuronales. Ahora, le voy a hablar de los niveles de procesamiento de la información. Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, se dice que nuestros estímulos son organizados en la función de una tarea solicitada o en algo realizado. Por ejemplo, la información puede ser procesada en tres niveles: el superficial, el intermedio y el profundo. El nivel superficial de procesamiento atiende a nuestros rasgos sensoriales. Sería un aspecto, sabor, olor, color. En el nivel superficial deja una huella frágil, ¿no? O sea, que pronto desaparece, puesto que las características físicas de un objeto pues dejan pocas huellas en la mente, y esto del olvido pues sería máximo, ¿no? En el nivel intermedio se introduce el reconocimiento de alguna característica, ¿no? O sea, y en el nivel profundo ya es cuando se atiende el significado. La huella a nivel profundo es más duradera, puesto que ya fue procesado con mayor esfuerzo mental. Los recuerdos pues, de un evento depende de cómo fueron codificados. Cada uno de los niveles de procesamiento pues, deja una huella en la memoria e influye en nuestros recuerdos. Los aprendizajes pues, fácilmente adquiridos son más fáciles de olvidar que los aprendizajes más difíciles, ¿no? Ahora, les voy a hablar de la recuperación de la información. Fácilmente la recuperación de la información es recordar. Recordar es extraer información de la memoria de algo que hemos aprendido o algo que hemos vivido. Los recuerdos no son copias exactas de la información, sino que la memoria los reelabora en el momento de la recuperación. Es, por ejemplo, no sé, alguien tiene un accidente, o sea, ahí no lo recuerda al inicio. Poco a poco la mente lo va reelaborando y va llegando y hasta que llega completamente a su recuerdo. Ahora, el recuerdo lo podemos recordar por diferentes factores. Ahora, son varios factores. Recordamos mejor la información cuando es, cuando es más significativa, ¿no? O sea, por ejemplo, recordamos aquello que se relaciona con algún suceso emocionalmente que nos llega, ¿no? Por ejemplo, la muerte de un ser querido, ¿no? O sea, eso siempre nos pega. Esto se le conoce como nombre de recuerdos vividos. También la memoria depende de un contexto. El olvido pues es la imposibilidad de acceder a los contenidos de la memoria, a los recuerdos. Más que la destrucción. Entonces, bueno, esto es lo del mismo contexto, o sea, al tener el olvido, solo lo recordamos cuando llegamos al momento en el que lo reprimimos. Entonces, ahora los estados de ánimo y el recuerdo influyen notablemente. Solo por, lo más nuevo, lo que más llama la atención, pues es lo que más recordamos. Ahora, recordamos rellenando los huecos de la memoria. A veces pensamos que algo que nosotros estamos imaginando ya pasó, pero en realidad pues no. Es como en los tribunales, algo así pasa con los testigos, ¿no? Bueno, ahora ya les hablé algo del recuerdo. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es el olvido. En el olvido hay una frase que dijo William James, que dice: si lo recordáramos todo, estaríamos tan enfermos como si no recordáramos nada. O sea, esto lo que nos quiere decir es que el olvido es algo normal y no es algo muy grave, porque esto se puede hacer beneficioso para nuestra memoria. El olvido es la incapacidad, por ejemplo, de recordar algunos nombres, recordar fechas, por ejemplo en la escuela, ¿no? Olvidarnos de los hechos históricos, ¿no? Esto se produce por una saturación de información o fallas en la recuperación, aunque por no recordar todo sería contraproducente, ¿no? Así como no recordar nada. Algunos psicoanalistas dicen que el olvido es un mecanismo psicológico de defensa. La mente se defiende de las experiencias dolorosas o experiencias malas, o sea, excluyendo las de la adolescencia. También evita las cosas desagradables
o historias negativas que no queremos. Nuestro pasado que no puede quedar escrito, pero se puede dominar nuestros recuerdos. Esto del olvido puede tener muchas causas, ¿no? O sea, son muy diversas todo lo que puede haber. Por ejemplo, dice lesión o degradación cerebral, pues se puede dar, por ejemplo, por algún golpe o enfermedades, así como el Alzheimer. Por ejemplo, otra es la represión, que es un olvido motivado. La persona olvida porque la información es perturbadora, ¿no? O algo dolorosa y la retrae. Sigmund Freud pensaba que la expresión de los recuerdos tristes es un mecanismo de defensa para la ansiedad. Otro es la interferencia. Se produce a causa de la competencia entre experiencias que una persona vive. Podemos distinguir dos tipos de interferencias, que son la proactiva, por la cual nuestra información aprendida dificulta un aprendizaje posterior, y la que sería la interferencia retroactiva, que se produce cuando el aprendizaje reciente interfiere con el recuerdo de la información pasada. Otra cosa sería la falta de procesamiento. La información se puede olvidar porque nunca pasó por primera vez, y los recuerdos pues se van disipando con el tiempo si no los utilizamos en la práctica. Otro sería un contexto inadecuado. La información es difícil de recuperar porque se aprendió en un ambiente muy diferente al que estamos. Los recuerdos son adquiridos en un estado diferente, ¿no? O sea, solo se vuelven cuando esa persona vuelve a estar en el mismo estado o en la misma situación. Ahora, ¿cómo podemos mejorar nuestra memoria? Muchas personas, ya sean mayores, se preocupan por su memoria, ¿no? Entonces muchos sí se preguntan cómo pueden mejorar su memoria. Bueno, hay unos principios que son generales, que por ejemplo en los ejercicios, en unos crucigramas, en un memorama, todos los ejercicios memorísticos tienen como base algunos de estos principios generales, que serían la atención, el sentido, la organización y la asociación. Ahora, la atención, que es el primero, es un proceso selectivo de la memoria por el que atendemos a los estímulos importantes e ignoramos esos que son irrelevantes. Para recordar algo, lo primero que debemos hacer es atender, codificar y reorganizar nuestra información. Ahora, otro principio sería el sentido. La memoria mecánica consiste en recordar una información repitiéndola así seguidas veces, otorgarle un sentido, así como por ejemplo memorizar unas fórmulas matemáticas, ¿no? O sea, pero no las comprendemos. Ahora, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Chequen esta cifra. Ahora, ahora se las voy a quitar, y con lo poco que vieron deben tratar de anotarla en su cuaderno, ¿no? Verán que pues a lo mejor es algo no difícil porque son muchos números. Ahora descompones esta cifra por unidades con resultados. Por ejemplo, las primeras tres cifras son 365, que lo puedes relacionar con los días del año. Las siguientes cifras es 52, lo puedes son por los 52 semanas que tiene el año. Luego sigue el número 12, que puede ser el de los 12 meses del año. Luego sigue el 4 puede ser el número de semanas que tiene un mes. Luego sigue 31, 30 y 28, que pues pueden ser los días, ¿no?, que tiene un mes. Entonces, al organizarlo, podemos ver que es más fácil recordar las cosas. Por ejemplo, tratado de hablar de la organización. La información debe ser organizada por unidades que tengan algo que ver. Una forma de organización es combinar las cosas, ¿no? O sea, con cosas que tengan algún significado, a lo que hicimos con lo anterior, ¿no?, con los números. Como lo hicimos con esto, ¿no? O sea, que fueron los días, los meses, todo que ver con los días. La asociación consiste en relacionar con lo que deseas con algo que tú ya sabes. O sea, por ejemplo, con un mapa. O sea, buscamos a Italia. ¿Con qué lo relacionamos siempre? Con una bota. Entonces, pues nosotros se nos hace más fácil relacionar las cosas así
porque sabemos que si buscamos una bota va a ser Italia. Procesos básicos de la memoria. Los seres humanos construimos y renovamos nuestra representación del mundo a partir de 3 procesos cognitivos fundamentales: la percepción, el aprendizaje y la memoria. El aprendizaje consiste en adquirir conocimientos sobre el mundo a través de la experiencia, y la memoria es la retención y la evocación de los conocimientos. La memoria tiene 3 funciones básicas: recoge nueva información, organiza la información para darle un significado y la recupera cuando necesita recordar algo. El recuerdo de rostros, los datos, los hechos o los conocimientos constan de 3 etapas, que son la codificación, el almacenamiento y la recuperación. La codificación es la transformación de los estímulos en una representación mental. En esta fase, la atención es muy importante por la dirección y la intensidad con que se procesan los estímulos. El almacenamiento consiste en retener los datos en la memoria para utilizarlos posteriormente. La organización de la información se realiza mediante esquemas, unidades estructurales de conocimientos que reúnen conceptos, categorías y relaciones formando conjuntos de conocimiento. La recuperación es la forma en la que las personas acceden a la información almacenada en su memoria. Pueden ser espontáneas cuando los recuerdos surgen de manera casual o voluntaria. ¡Martín! ¡Ay, bastaste! Es que ¿Qué te pasa? me acaban de asaltar en la esquina y me quitaron mi teléfono, por eso reaccioné así. Disculpa. La memoria sensorial. Esta registra la información que proviene del medio externo. Podrían ser imágenes, sonidos, olores, sabores y el tacto de las cosas. Esto sucede durante un tiempo muy breve. Podrían ser simplemente segundos, pero es lo suficiente para que esta información sea transmitida a la memoria de corto plazo. La memoria sensorial explota las características físicas de los estímulos y registra las sensaciones. Los rasgos físicos de los estímulos, su forma, su color, su intensidad, son determinantes en el registro de la información. La capacidad de la memoria sensorial existe un subsistema para cada sentido. La memoria icónica registra la información en forma de iconos. Podrían ser simplemente imágenes o figuras. La memoria ecoica registra los sonidos y las palabras. La duración de la palabra depende del sentido. En la memoria ecoica la información permanece durante unos segundos, mediante que la memoria ecoica guarda la información un segundo. Si la información llega a la memoria sensorial no es transferida a la memoria a corto plazo, decaerá rápidamente. Mientras que la memoria a corto plazo es la información almacenada en la memoria sensorial, se transfiere en parte a la memoria de corto plazo. Antes de pasar a la memoria de largo plazo, la función de la memoria a corto plazo es organizar y analizar la información. O sea, es reconocer caras, recordar nombres, contestar un examen o simplemente hacer un examen. Es interpretar nuestras experiencias. La información es codificada a la memoria de corto plazo, sobre todo en forma visual y acústica, en menor medida por signos semánticos. Es una memoria de trabajo que interpreta todos los conocimientos y recuerdos que importan en la situación presente y ante los problemas a futuro. La capacidad de almacenamiento de corto plazo es muy limitada y no puede retener más de 7 ítems. A ver, tarea es investigar conflicto, ideología, Estado. Ya. Dímelo. Estado y
Tu memoria es muy corta. Ya lo sé. Memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo contiene nuestros conocimientos del mundo físico, de la realidad social y cultural, nuestros recuerdos autobiográficos, así como el lenguaje y los significados de los conceptos. Aquí la información está bien organizada, facilitando su acceso cuando es oportuno. La información de la memoria a largo plazo es semántica, cuando el material es verbal y visual, cuando se trata de figuras o gráficas. El código semántico permite establecer relaciones significativas entre la diversidad de los conocimientos almacenados. La memoria a largo plazo tiene una capacidad ilimitada. No existen fronteras para la información que en ella se puede depositar, pero no garantiza su recuperación. También es crucial la organización de la información para su recuperación, pero la memoria a largo plazo goza de una vida casi propia. Podría ser que ésta olvida como recuerda cosas involuntariamente. En cuanto a su duración, es una estructura de almacenamiento estable y sus contenidos se mantienen durante unos minutos, unos años o durante toda la vida de un individuo. ¿Ya? Martín, mira esta foto. Ay, de mi fiesta de 15 años. Pásamela. Sabes, nunca la voy a olvidar y se lo voy a contar a mis hijitos. Toca hablar sobre las teorías de la memoria. Según la teoría de Aristóteles, la memoria resulta en 3 procesos asociativos. La primera, que es la similitud. Los objetos y eventos y personas están vinculadas por medio de su similitud relativa con algún otro. El contraste, donde entran los objetos, eventos y personas están vinculados por medio de su relativa diferencia. La continuidad, donde las cosas se asocian que ocurren justo en tiempo y espacio. Estos principios se completaban con otras 2 influencias en la firmeza de una asociación particular. Y la frecuencia, cuanto más frecuentemente se repite una experiencia particular, tanto mejor se recordará. La facilidad de algunas asociaciones se forman más fácilmente que otras. Algunos eventos se recuerdan con mayor facilidad que otros. Aristóteles adoptó la posición de un empirista. Todas las ideas que tenemos, incluyendo aquellas algunas veces consideradas como innatas o que están presentes desde antes de nacer, son el resultado de la experiencia. Su posición anticipó a la de John Locke y otros filósofos empiristas, y a partir de ellos influyó la psicología conductual y la teoría de Russell. Dice que la memoria es el reflejo de lo que sucedió en el pasado. Este reflejo está basado en la formación de conexiones estructurales suficientemente firmes, que es la fijación de la memoria, y en su actualización y funcionamiento en la reproducción de recuerdos. Cuando reconocemos lo que percibe, las conexiones anteriores se actualizan con influencia en el estímulo que las motivó. Cuando ésta actúa de nuevo, sin embargo, el recuerdo dado se produce cuando estas conexiones se establecen sin que el estímulo actúe por segunda vez. Por ejemplo, reconocemos personas y lugares reconocidos de antes cuando los vemos de nuevo. Reconocemos melodías ya antes escuchadas cuando las oímos de nuevo. En cambio, se recuerda la imagen de una persona conocida que ahora no existe, o una melodía aún no conocida cuando en este momento no se oye. La teoría de Pavlov dice que la asociación no es más que la conexión nerviosa temporal creada por la acción simultánea o consecutiva de 2 o varios estímulos. La forma más simple es la asociación por continuidad, basada en la conciencia de los estímulos, la forma más simple es de asociaciones por la continuidad, basada en la conciencia de los estímulos. Las asociaciones por semejanza son el resultado de la conexión condicionada, cuando estímulos semejantes a consecuencia de una diferenciación insuficiente entre ellos motivan una misma reacción.
Las teorías bioquímicas de la memoria dice que los avances bioquímicos y farmacológicos sobre la acetilcolina y sin comprobación como neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central llevó a los investigadores a estudiar el papel que pudiera enseñar la sinapsis coligérnica de la memoria. La acetilcolina se sintetiza por la combinación de colina y la aceticoenzima A, catalizada por la enzima colin o acetiltransferasa. Se conoce actualmente que tanto esta enzima como sus sustratos se encuentran localizados en las terminaciones de los nervios colinérgicos. La acetilcolina se encuentra almacenada en vesículas en la región presináptica, siendo liberada a los espacios sinápticos por ruptura de la membrana vesicular. Cuando la terminación es despolarizada por un potencial de acción, una vez liberada la acetilcolina va a unirse con un receptor específico en la membrana postsináptica. Parece que la sinapsis coligénica, siendo probable que la membrana prosináptica es progresivamente más sensible a la acetilcolina a medida que pasa el tiempo después del aprendizaje. Hasta cierto punto, después de este punto, disminuye las... También existe la bocina a la colinesterasa o se modifican como resultado del aprendizaje, siendo probable que la membrana postsináptica es progresivamente más sensible a la acetilcolina a medida que pasa el tiempo después del aprendizaje. Hasta cierto punto, después de este punto, disminuye la sensibilidad, llevando al fenómeno del olvido. También existen evidencias de una fase inicial en la cual disminuye la sensibilidad a la colinesterasa o aumento de la sensibilidad de los anticolinérgicos. Tanto el aprendizaje original como la extensión estarían servidos por la sinapsis colinética. La teoría de Young en 1874 dice que el aprendizaje como la inducción de vidas indeseadas, según Young, dice que la memoria debe representar una memoria. 1874 dice que el aprendizaje como la inducción de vías nerviosas indeseadas, según Young, la memoria debe representar una representación de los fenómenos que ocurrieron en el mundo exterior y debe recibir también señales de placer y de dolor que representen el resultado de sus acciones. Con este fin, el cerebro debe tener un acceso a un código o alfabeto preestablecido. Sería capaz de producir dos o más respuestas que llevan acciones alternativas. Cuando la situación para la cual codifica la célula ocurre en el campo visual, se da una de esas respuestas y sigue en acción. Por ejemplo, un ataque sobre un objeto, sobre un campo, los sistemas detectores de señales resultan las consecuencias benéficas o perjudiciales de esta acción, y estas señales deben modificar las vías neuronales de tal forma que aumenta la posibilidad de que se utilice la apropiada. Cuando ocurre de nuevo la misma situación, el aprendizaje consistiría en hacer inhibición de los canales neuronales cuyas respuestas no son deseables para el organismo, y eso sería mediante cambios que tal vez implicarían pequeñas células que son abundantes en tales centros. El aprendizaje verbal dice que los investigadores en esta área hacen referencia a dos tipos de memoria: la memoria de corto plazo, cuando se recorta el material inmediatamente después de que se fue expuesto a él, y la inmediata, donde la memoria a corto plazo existe cierto plazo entre la retención y generalmente en algunos minutos u horas. No es preciso que el intervalo sea demasiado largo para que se aplique este término. Lo importante es que no sea inmediatamente después de la presentación del material. El enfoque cognitivo. Frederick Sebarlet propuso que los seres humanos recuerdan mediante una impresión general con algunos detalles y que a partir de tales componentes construyen una versión considerada como próxima a la original. La memoria funciona con esquemas y no réplicas.
La cibernética es el estudio de la comunicación con las máquinas y los organismos vivos. Esto ha desarrollado una importante vertiente, la neurocibernética, que se ocupa primariamente en construir modelos y teorías. En la actualidad, la neurología computacional tiene dos manifestaciones: la psicología cognitiva y la ciencia cognitiva, que rara vez recolecta datos psicológicos directamente y pretende desarrollar una teoría de procesamiento de información que unifica los sistemas humanos y cibernéticos. Durante la década de los 70, la atención del enfoque cognitivo se rigió en las estrategias en el sujeto para organizar y recuperar información, por un lado, y la organización y representación de conocimiento, por otro. Actualmente se sabe que el sistema cognitivo es interactivo, que hay una dependencia funcional entre dos de sus componentes. Por eso no es extraño considerar la memoria en diferentes niveles estructurales y procesales. El procesamiento de la información dice que la memoria se divide en tres grandes tipos caracterizados por la duración de la información que representa en ellos y por su capacidad. La memoria sensoriales, responsables de mantener durante periodos muy breves la información que alcanza nuestros sentidos. La memoria icónica, que prolonga la prolongación de las imágenes en la retina. La memoria icónica, que prolonga la memoria de los sonidos, dando un tiempo más para el análisis del estímulo. La memoria del trabajo es el conjunto de estímulos en un determinado tiempo que prestamos atención y que por tanto podemos manipularla bajo control unitario. Se caracteriza porque los símbolos son los símbolos que estamos trabajando y se mantienen en ellas mientras prestamos atención y decaen rápidamente cuando cambiamos de actividad. Tiene capacidad mental. La memoria de largo plazo es el conjunto de conocimientos en los que disponemos de forma relativa permanentemente. Tiene la capacidad limitada y solo podemos trabajar entre 6 o 7 elementos independientes a la vez. La teoría de la memoria dice que el propulsor de la psicología experimental en el estudio de la memoria fue el filósofo alemán Hermann Ebbinghaus. Presentaba listas de palabras sin sentido para conseguir datos cuantitativos de forma consecutiva, sin diferencia en los conocimientos previos. Su estudio dio como resultado la curva del olvido, a pesar de que no desarrolla una teoría su objeto de estudio. La idea de presentar información desconocida para el sujeto para obtener datos de la memoria sin interferencias fue contrastada por Frederick Barclaycard en 1932. Según él, interpretamos los estímulos por medio de esquemas que están basados en experiencias vividas, de forma que el conocimiento previo juega como un papel trascendental en la teoría. Sus estudios no despertaron ningún entusiasmo hasta la década de los 70, momento en que surgió la psicología cognitiva. Anterior de ella fue el objeto de la psicología asociacionista. Según el recuerdo, se asocia un estímulo y una respuesta, sin que entre los dos mediara nada. Cuanto mayor sea la consecuencia que se presenta juntos, el estímulo y la respuesta, mayor será la asociación. El problema principal de este enfoque era no tener en cuenta lo que sucedía en el interior del sujeto, entre el estímulo y la respuesta. La solución a esta carencia la daba la psicología psicognitiva, que se centraba en los procesos internos mentales sin dejar de lado la conducta ni la estimulación ambiental. De este enfoque nace la neurología cerebro-ordenador, la cual es considerada como un sistema de procesamiento de información de capacidad limitada y con unas funciones y capacidades fijadas. Para esta rama de la psicología, la memoria es un proceso complejo donde existen sistemas, cada uno con sistemas cognitivos. Atkinson y Shiflin en 1968 fueron los que dividieron la memoria en los famosos compartimientos de memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria sensorial es la encargada de registrar el estímulo, sea cual sea el sentido por el cual llega. La duración de la información en este almacén es muy reducida y puede desaparecer o ser transferida al almacén
de la memoria de largo plazo, o en algunos casos directamente a la memoria de medio plazo. En la memoria de corto plazo la información se define mediante más tiempo, unos 30 segundos, pero si no se consolida y se transfiere a la memoria de largo plazo, también se perderá su capacidad, es bastante limitada. La memoria de largo plazo es el almacén con mayor capacidad y en el que la información permanece de forma casi permanente. La simplicidad de esta división fue revisada en los años sucesivos y enseguida surgieron nuevas adaptaciones. Se introdujeron así más conceptos dentro de estos almacenes, como por ejemplo la memoria del trabajo u operativa, que estaría incluida en la memoria de corto plazo y que según Vandelay y Hitch funcionaría como un sistema de capacidad limitada que nos permite mantener y manipular durante un espacio breve de tiempo de información que se precisa para la elaboración de tareas cognitivas complejas dentro de la memoria de largo plazo. Y también se describían otros tipos de memoria como la declarativa, que incluye hechos, episodios y listas de relaciones de la vida cotidiana, todo conocimiento que podemos transmitir a otra persona temporalmente. La episódica, que recoge los hechos concretos que han sucedido en nuestras vidas y tienen que ver con nuestra experiencia de la vida. La semántica, que hace referencia al conocimiento del mundo, de lo contextualizado y sin referencia de espacio ni tiempo. Y la procedimental, contenida por las habilidades y destrezas perceptivas, motoras y cognitivas, como nadar, montar en bicicleta y otras cosas más. Esta estructura de memoria que hemos visto funciona a través de los procesos que funcionan a través de ellas, en torno en 3 fases sucedido en nuestra vida y tienen que ver con nuestra experiencia personal. Alteraciones de la memoria. La psicología cognitiva explica los procesos funcionales de la memoria, las cuales son codificación, almacenamiento y recuperación. Los elementos estructurales son la memoria sensorial, memoria a corto plazo y a largo plazo. Las alteraciones de la memoria se concretan en los procesos de la memoria a largo plazo y son calificadas como amnesia. Las causas del olvido suelen atribuirse a poner poca atención, a tener fallos mentales o falta de codificación. También puede ser por falla de recuperación de la información. Algunos trastornos son muy graves. Las distorsiones y alteraciones de la memoria. La memoria no es un archivo perfecto, sino que es creativa y mediante los recuerdos los adapta al estilo de nuestra vida. Los olvidos son errores, fallos de la memoria, son necesarios para el funcionamiento de este. Los investigadores distinguen entre distorsiones y alteraciones de la memoria. Las distorsiones son fallas normales de la memoria. Todas las personas olvidamos nombres, fechas o acontecimientos. Mientras tanto, las alteraciones de la memoria pueden ser traumáticas. Perder la memoria es perder nuestra conciencia. La vida sin conciencia y sin recuerdos no es vida, porque nuestros seres queridos nos parecerían extraños y nuestro aprendizaje sería inútil. Vivir el presente sin vínculos con el pasado es una forma despiadada de estar en el futuro. Las distorsiones de la memoria, por Daniel Stander, fue un psicólogo de la Universidad de Harvard. Ahí lo terminé. La demencia senil es un declive gradual de las funciones intelectuales y el primer síntoma son los problemas de memoria originados por un trastorno del cerebro. La demencia senil afecta entre 1 y 15% de las personas mayores de 65 años, porcentaje que aumentará a medida que aumente la esperanza de vida. La amnesia funcional es cuando la memoria de una persona puede verse afectada por su estilo de vida, puede ser el estrés, la ansiedad, las emociones negativas. Tiene una clara
Por ejemplo, algunos estudiantes se quedan en blanco cuando van a hacer un examen. Esto ocurre cuando pasa un bloqueo en nuestra mente, ya que estamos bajo mucho estrés, entonces no recordamos nada y esto es el bloqueo. El psicólogo de la Universidad de Harvard describe los 7 pecados de la memoria. Son 7 errores que pueden causar problemas en nuestra memoria. Como primer número tiene el tiempo. La memoria se va debilitando con el paso de los años, porque las nuevas experiencias difuminan nuestros recuerdos. Como segundo número tiene la distracción. Los fallos de la memoria por distracción se producen porque estamos preocupados en otros asuntos y no atendemos a lo que debemos recordar. Luego va el bloqueo. El bloqueo es una búsqueda de información frustrada. Podría ocurrirse cuando estamos contestando un examen. La atribución errónea consiste en recordar un recuerdo de una parte equivocada. A ver, Martín, dame esto. ¿Qué es la memoria? No sé. A ver, Alexandra, ¿qué es la memoria? No sé. A ver, ¿tú qué es la memoria? No, la memoria es la vida, completamente. El que no sepa de memoria está perdido. ¿Qué vas a estudiar? Ingeniero petroquímico. No.